Bueno, entonces sí. Bueno, la ayudantía consiste en una sola pregunta, es bastante cortita, pero tiene de todo, tiene desarrollo matemático y también desarrollo conceptual. ¿Ya? Entonces, dice así, considera una pequeña economía abierta, descrita por, bueno, ahí tenemos las ecuaciones de consumo, inversión, el gasto del Estado, la demanda de saldos monetarios reales, es decir, demanda de dinero, la oferta de saldos monetarios reales, compuesta por la oferta monetaria, y el nivel general de precio, y las exportaciones netas, que dependen del tipo de cambio ahora nominal, o sea, en unidades de moneda extranjera dividido en unidades de monedas nacionales. Y aquí incorporamos un factor que sería el factor renta. ¿Ya? A mayor renta, aquí podemos ver que las exportaciones netas caerían. Da una perfecta movilidad de activos financieros y tipo de cambio variable, la tasa de interés internacional corresponde a R asterisco igual a 0,6. Entonces, como les dije, al estar en una pequeña economía abierta, estamos aceptando esta tasa de interés real del 0,6. Considerando este escenario, determina las ecuaciones de las curvas IS y LM de la economía. Entonces, para ello vamos a nuestra pizarra. En primer lugar, ¿cómo obtenemos la curva IS asterisco? Nosotros tenemos las curvas de exportaciones netas, ¿ya? Que dependen en este caso del tipo de cambio nominal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las exportaciones, acá tenemos el tipo de cambio nominal, y obviamente a mayor tipo de cambio nominal se reducen las exportaciones netas. ¿Ya? Acuérdense que había una relación entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, dado por el nivel de precios de las económicas. Entonces podemos ver que, por ejemplo, a un menor tipo de cambio nominal, las exportaciones netas suben. Ahí tenemos E1, E2, ya, perfecto. Y entonces, Cristian, ahora, sí, ¿sabes que he tratado de desarrollar esa idea de que a mayor exportación neta, menor tipo de cambio, pero no la logro ver? ¿Podría ahí como orientarme un poco? es que pasa que las exportaciones netas, bueno, tú sabes que se igualan a la salida neta de capitales, ¿cierto? Entonces la balanza comercial, las exportaciones netas, se igualan a la salida neta de capitales. Pero esto también se puede ver como la demanda de dinero, de moneda nacional. Entonces, a medida que aumenta el tipo de cambio, es como que estás aumentando el precio de esta moneda, te estás volviendo más cara esta moneda. Por lo tanto, la cantidad demandada de esta moneda nacional se reduce. ¿Sí? Por otro lado, S menos I, que sería la salida neta de capitales, correspondería a la oferta de moneda nacional. ¿Ya? Esto es en el mercado de divisas. No sé si se entiende ahí, porque, bueno, si tú lo ves, por ejemplo, en términos de las exportaciones, perdón, el tipo de cambio real, si aumenta el tipo de cambio real, está diciendo que tus bienes, ¿sí? Son más caros. Y si son más Ese gráfico, caros, este ¿sí? gráfico que tú estás mostrando es de tipo de cambio nominal. Sí, nominal. O sea, en moneda nacional, o sea, perdón, en moneda extranjera, vamos a ponerle unidad de moneda extranjera, dividido en unidad de moneda nacional. Por ejemplo, aquí sería el dólar partido en pesos chilenos. O sea, sería como, como O sea, al revés un de cómo dólar lo vemos son en la economía. como 1 dividido 780, algo así. Claro, exacto. Ah, ya. Ah, es porque están al revés, por eso ya entiendo. Sí, 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 el profe acuérdate que dijo que esa es la edición de Mankiw y la otra era no Sí, recuerdo Gregorio. que es del Gregorio lo, como lo vemos nosotros en la vida general. ándale, Exactamente. Sí. Sí, ya Lo que entendí. pasa es que toda la teoría del Mankiw es de Estados Unidos, entonces todo lo hacen en base al dólar, lo cual tiene sentido allá. Pero sí, o sea, básicamente es lo Entiendo, mismo. entiendo. Entonces, teníamos las exportaciones netas, teníamos el tipo de cambio nominal en este caso, y podemos ver que a medida que disminuye el tipo de cambio, las exportaciones netas aumentan. Entonces, si ahora nosotros incorporamos el modelo de la aspa keynesiana, de la cruz keynesiana, las exportaciones netas, vamos a poner acá, esta sería la renta, ¿cierto? Acá sería el gasto. Parece que teníamos un gasto efectivo, que sería el PIB real. Aquí estaría, ¿cierto? Sería I igual a EP, gasto efectivo igual a gasto planeado. Y el gasto planeado ahora sería este acá.
P igual a C más I más G. Hasta ahí era el modelo IS, si ustedes se acuerdan, pero ahora incorporamos este factor que sería las exportaciones netas, en este caso XN. Lo que hacemos, en este caso, este sería el gasto planeado de esta pequeña economía abierta. Como bajó el tipo de cambio, aumentaron las exportaciones netas, por lo tanto el gasto planeado se desplaza hacia arriba. ¿Ya? Si tenemos P igual a C más I más G, pero ahora más un nuevo nivel de exportaciones netas, XN2, con XN2 mayor que XN1. Por lo tanto, la renta de equilibrio, si ustedes pueden ver acá, pasaría de este nivel I1 a este nivel I2. Hasta ahí, ¿se entiende? Yes. Sí. Ya, perfecto. Entonces, nosotros podemos resumir todo esto, podemos resumir, digamos, el tipo de cambio nominal y la producción de equilibrio mediante la curva IS asterisco. Acá tenemos I, acá tenemos el tipo de cambio nominal, y la curva IS asterisco no es nada más que esta representación. La curva, bueno, podría ser con pendiente negativa, eso es lo importante. Puede ser cóncava, puede ser lineal, pero tiene pendiente negativa. Entonces, la curva IS, la normal, la que vimos en la ayudantía pasada, venía a decirnos cómo varía la renta de equilibrio ante variaciones del tipo de interés real. ¿Sí? En este caso, la curva IS asterisco nos viene a decir cómo viene a variar la renta de equilibrio ante variaciones del tipo de cambio nominal. ¿Ya? ¿Por qué se hace este cambio? Porque ahora el tipo de interés está fijo. Está fijo en un nivel R asterisco, que lo viene a determinar el mercado mundial. ¿Se entiende? Ok. Entonces, el resumen es eso. A mayor, perdón, ante una caída del tipo de cambio, por ejemplo, Ajá. la renta de equilibrio se Aumenta. desplazaría, aumentaría. Ujú. Este movimiento lo viene a resumir la curva IS asterisco. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. ¿Todo No. bien? Sí, una razón de ser el análisis que lo hiciste al revés aquí, comparado con lo que tienes en la ayudantía impresa, es una forma diferente de mirarlo. Eh, Sabes que no he visto la verdad la ayudantía, déjame ver. La ayudantía lo tienes con las flechas para el otro lado. Es decir, aumentando. Si Ah, claro. aumenta aumenta el otro. Claro, claro, Es lo- exactamente. Es exactamente lo mismo, pero en este caso es como el caso en que aumenta el tipo de cambio nominal, es decir, se encarece la moneda, se aprecia la moneda, y nosotros estamos viendo el caso donde se deprecia la moneda. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿cómo obtenemos la curva y eso? En primer lugar, tenemos que establecer la relación o el equilibrio entre el gasto efectivo y el gasto planeado. Entonces, el gasto efectivo es I, el PIB real, y el gasto planeado sería la suma de las cuentas nacionales. Consumo, inversión, gasto del Estado, y las exportaciones netas. Entonces, de acuerdo con ayudantía, las curvas son 100, espérense, que la tengo anotado, 800 más 0,3i menos 300r, me pueden ir corrigiendo, esa es la curva de consumo, más la curva de inversión, que sería 1000, más 0,4i menos 200r, ¿sí? Sí. Llevamos c más i, más el gasto del Estado, que sería 700, Sí. y más las exportaciones netas, que serían 500 menos 50 por E menos 0,1E. Exacto. Ahora, ahí estamos bien. Espérame. Ya, hasta ahí todo bien, pero tenemos que acordarnos que nosotros estamos en una economía abierta, en una pequeña economía abierta, donde nosotros estamos con un tipo o una tasa de interés real igual a la del mercado mundial. O sea, ahí tendríamos el R asterisco. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las incógnitas serían la producción real, la renta nacional, y el tipo de cambio que está acá. El R asterisco es un valor dado. ¿Sí se entiende? Esa es la diferencia entre la curva IS y la curva IS asterisco. Sí, Entonces aquí tendríamos que reemplazar
SR por 0,6. Acá igual, Cristian, ¿sí? acá no influye si el tipo de cambio es fijo o fluctuante. Bueno, en este caso nosotros estamos considerando que tenemos un tipo de cambio fluctuante, en primer lugar, pero no hemos llegado a ese análisis aún, ¿ya? Este es como el modelo básico. De ahí vamos a llegar, sí. Como vamos a ver qué pasa cuando tienes un tipo de cambio variable y un tipo de cambio fijo. Ok, Entonces, ahí podemos ir reordenando esta cuestión, ¿cierto? Bueno, deje entrarme en mi calculadora. Déjenme buscar dónde está. Por mientras, igual pueden hacer los cálculos. ¿Ah? Ya lo encontré. Ya. Vamos entonces. Aquí tenemos 0,3i, acá tenemos 0,4i, 0,7i tendríamos de ahí. 0,7 menos 0,1, 0,6. Acá tenemos un 1. 1 menos 0,6 nos daría Tú llegaste a I igual a 6.750 menos 125 por E en la ayudantía, en la pauta. exactamente. Sí. Ah, bueno, igual si quieren me salto todo esto, no hay problema. O sea, Yo lo hacía el como... álgebra, ¿sí? Sí, sí, al final es dejar i en función de e o e en función de i. Ah, ya, ya no hay problema entonces. 0,4i es igual a 2700, 50e, ahí estoy viendo la pauta. Y llegamos a que i es igual a 6750 menos 125, tal como me habían dicho. Y esto entonces sería, esto que está aquí, sería la curva IS asterisco. Como ven, me viene a decir cómo cambia la renta de equilibrio, la renta nacional, ante variaciones del tipo de cambio nominal. Claro, esta es la ¿Alguna azul duda que hasta ahí? está ya a mano derecha. Exactamente. Vale. Claro, es Yo lo pongo negativa, con sí. una Bien. azul. Sí, por eso es negativo. Dejémoslo ahí. Ya. Esa es por un lado la curva IS. Y creo que también nos piden al tiro la curva LM. Ya, la curva LM, ¿cómo se obtiene? La curva LM, acuérdense que nosotros teníamos la curva LM normal, que nos venía a decir cómo varía la tasa de interés real de equilibrio ante variaciones de la renta nacional. Esa sería la curva LM. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que era por el movimiento del mercado de la demanda de saldos monetarios reales. ¿Ya? Como la gente tiene más dinero, va a expandirse la demanda y eso va a impactar de alguna manera en el tipo de cambio real, bajo una economía cerrada. Pero ¿Sí? si acá es fija, Ya. Y ese es el tema. Si acá es fija, entonces tenemos vale. esta otra restricción, que es que tenemos un tipo de interés real de equilibrio mundial. Por lo tanto, se fija esto en un nivel I. Y de ahí no se puede mover. Entonces, la curva LM asterisco no depende o no varía de acuerdo al tipo de cambio nominal. De hecho, se queda fijo en este punto. Por lo tanto, es totalmente inelástica al tipo de cambio nominal. Y si se acuerdan de los conceptos de microeconomía, sería totalmente inelástica. LM asterisco. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguna duda? ¿Todo bien? todo bien, sí. Ya, todo bien. Ok. Entonces, si se dan cuenta, es una pequeña modificación a lo que nosotros tuvimos de la curva ISLM, que era, digamos, el caso clásico bajo una economía cerrada. Entonces, ahora vamos a escribir eh, la curva LM, en este caso sería igualar la oferta de dinero con la demanda de dinero, ¿cierto? La oferta de dinero era 2000, esa es la oferta de saldos monetarios reales, y la demanda, MP partiendo de, o sea, MP elevado de, si quieren verlo así, sería 1000 más 0,2i Menos menos 500 por 500R. 0,6. Exactamente, y como R es igual a 0,6, debido a lo que dijimos acá,
Entonces ahí es cosa de despejar y obtenemos I de 1. Esa sería la recta de equilibrio de la economía. Entonces sería 1000 menos 500 por 0,6. 300. Tendríamos 700 partido en 0,2, si es que no me equivoco. Y nos da 3500. No, en algo me equivoqué. 6.500. 6500, sí. O sea, eso da en el papel, sí. Sí, sí, igual lo hice de nuevo. Pero sí, ahí entonces estaríamos con la curva LM asterisco. Entonces tenemos la curva IS asterisco, que sería esta de acá, y la curva LM asterisco, que está acá. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Todo bien, parece. Ya, Sí. sigamos nomás. Me Ya, tremendo. entonces ahí está. El inciso B nos dice, obtenga el nivel de ingresos y el tipo de cambio de equilibrio. Entonces esa igual es ¿Se igualan? bastante intuitiva. Sí, pues, sería la intersección entre la curva IS Bueno, asterisco y la curva LM asterisco. O sea, se igualan, por ejemplo, en este caso que nosotros despejamos la recta de equilibrio, se iguala a la recta de equilibrio. Entonces ahí tendríamos que 6.750 menos 125E es igual a 6.500. Entonces 6.750 menos 6.500 y dividido en 125 me da que el tipo de cambio nominal de equilibrio es igual a 2. Fíjense que esto es 2 unidades de moneda extranjera partida en unidades de moneda nacional o doméstica. Voy a llamarlo un MD. Entonces estamos diciendo que una unidad de moneda nacional equivale a 2 unidades de moneda extranjera. Y reemplazando ese tipo de cambio nominal en cualquiera de las dos curvas, bueno, obtenemos que el tipo de cambio, perdón, la producción de equilibrio corresponde a 6.750. Ahí estaría. Este está en bienes y servicios. Ese sería el inciso B. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Nosotros tomamos aquí, Disculpa, el ¿sí? I asterisco no sería 6.500. El asterisco. Sí, tienes toda No la sé, razón. como el nivel de producción, el nivel de renta constante. menos 250. Sí, muchas gracias. Ah, ya, Muchas ya. gracias. Sí, sí, está bien. Gracias. Ya, entonces, gráficamente, ¿cómo se da esto? Tenemos la curva LM asterisco y tenemos por otro lado la curva IS asterisco. Entonces, si se dan cuenta, la curva LM asterisco es la que determina mi nivel de producción de equilibrio. Y está determinada por esta curva. Pero en conjunto con la curva IS asterisco, que viene a darme el gasto planeado, ¿cierto? Y cómo varía la producción con respecto al tipo de cambio nominal, esta es la que determina el tipo de cambio nominal. Así sería el asterisco. Eso es analíticamente y también gráficamente. ¿Ya? No es nada tan complicado. Pero sí hay que entender qué estamos haciendo. Eso es lo importante. Ya. El inciso C nos dice, ¿qué tipo de política económica recomendaría para lograr un nivel de renta de 7.500? Bueno, ustedes saben que dentro de las políticas económicas que nosotros como entes reguladores podemos llegar a hacer, es por un lado políticas fiscales, es decir, puede ser un aumento del gasto del Estado, una disminución, un aumento de las tributaciones mediante los impuestos, etc. Y por otro lado tenemos las políticas monetarias, que están asociadas a los bancos centrales de las economías, si es que tienen bancos centrales. Que eso es eh, aumento de la TPM, por ejemplo, aumento de la oferta monetaria, de ese estilo. ¿Ok? Ya. Entonces ahora queremos llegar a 7.500. Voy a mover un poquito todo esto para ordenarlo también. Voy a mover. Bueno, si tienen dudas, aprovechen de comentarme ahora nomás, no hay problema. Al principio, cuando decía que al bajar el tipo de cambio de 1 a 2,
aumentaban las exportaciones netas. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Eso, eso tiene que ver con que disminuye las importaciones o nada que ver. Por ejemplo, si bajas el tipo de cambio, no necesariamente disminuye las importaciones, sino que también podrían aumentar las exportaciones. O sea, es un efecto, puede haber un efecto de ambas cuentas nacionales. Puede haber un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones, o simplemente una disminución de las importaciones, o simplemente un aumento de las exportaciones. Por eso, en verdad, nosotros vemos las exportaciones netas. Ya, ¿Sí? sí, sí. Ok. Tendríamos que ver exactamente cuál es el efecto en sí, como cuál es el shock y todo. Pero a nivel como bien macro sería eso, las exportaciones netas. Cristian, ¿Sí? yo no caché por qué estaba mal el tipo de cambio de equilibrio Por- en la No, pregunta B. el tipo de cambio de equilibrio estaba bien. Era, ¿cuánto era? Era, era 2. Era 2. Ese estaba No, bien. El que estaba no mal había. era la producción de equilibrio. Y yo había puesto 6.750, pero eso es este de acá, po. Este es el nivel de renta de equilibrio, 6.500. Oye, Chris, ¿Sí? eh, para reforzar un poco el tema de la curva que preguntaron los chilenos antes, me imagino que es como si el tipo de cambio ahora es 780 y yo iría 780 partido en $1, o sea, 780 pesos dividido 1. Si bajar a 650 sería 650 dividido 1. Entonces, si yo soy de Estados Unidos, ¿no me conviene exportar a ese precio o es que la N cantidad de cosas que yo exporto al multiplicarlo por un tipo de cambio más bajo, tengo menor ingreso, digámoslo así? Lo que pasa es que si tú dices que estás, como Estados Unidos, estás analizando desde el punto de vista de Estados Unidos, de Claro, si 780 a yo me pongo como 650, gringo, sí, claro, ya, modo gringo. Ahí estarías diciendo que la moneda se está depreciando. ¿Sí? sí, justo, Ya, pues si la moneda se está depreciando, eso va a impactar también en el mercado de bienes y servicios, porque el tipo de cambio real también se estaría depreciando. Estarías diciendo que los bienes y servicios de tu economía se están abaratando. Y si se abaratan, se reducen las importaciones o aumentan tus exportaciones a otros países, porque ahora te sale más barato. ¿Sí se entiende? sí, Si ahora te sale más barato, por ejemplo, en Chile te van a empezar a importar autos gringos. claro. Entonces, esa es la idea. Claro, Pero, muchas es gracias, claro, que, exactamente eso. al final Sí, sí, es que, aumentan las cantidades. No es que es haya que le mayor ingreso ponía, porque vale más. sí, es que le ponía el ejemplo para que se entendiera a lo mejor para todos por la duda que había, porque es recurrente Ah, ya. esa curva. Sí, Claro. entonces, Sí, mm, es complicado verlo porque usualmente nosotros lo vemos al revés, tal como estaban diciendo ahí, 780, 650, pero acá lo vemos como uno partido en. Entonces eso complica un poco el análisis. Pero siempre, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, unidades monetarias extranjeras dividido en unidades monetarias nacionales, cuando el tipo de cambio baja, estamos diciendo que la moneda se está depreciando, la moneda nacional se está depreciando. Eso implica, digamos, que los bienes se van a abaratar. ¿Ok? Ahí no sé si, digamos, con ese mnemotécnico quizás se les ayude como a entender un poco más sí, por qué se fomentan las exportaciones. Las exportaciones. Ya. vale, Cris. Ya, entonces, bueno, no está explícito esto, de hecho estaba súper implícito, pero lo que nosotros estamos haciendo en este caso es analizar una economía, digamos, común, que sería una economía que presente tipos de cambios variables. ¿Sí? Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Perú, etcétera, ¿sí? O sea que tenemos ahí, no tenemos un tipo de cambio fijo, básicamente. Entonces, bajo este supuesto de que estamos en una economía con un tipo de cambio variable, ¿sí? Nosotros queremos ver si hacemos una política fiscal o si hacemos una política que sea monetaria para llegar a un PIB. ¿Cuál sería el PIB objetivo? No me acuerdo. Voy a anotarlo acá. Y queremos llegar de 6, no me acuerdo, 7.500. 7.500, muchas gracias. Entonces, a esto queremos llegar nosotros. Veamos qué pasa si nosotros
afectamos el gasto fiscal, por ejemplo. Aplicamos una política fiscal. Partamos con una política fiscal. Veamos gráficamente qué pasa. Entonces, imaginemos, tenemos, bueno, la cruz keynesiana y aumentamos el gasto fiscal. Supongamos que hacemos eso. Eso impactaría en que la curva de gasto planeado se desplazaría hacia arriba, ¿cierto? Esto es igual a EP. Y esto es gasto, ya, ahí lo voy a dejar. Pasaríamos a I1, I2. Hasta ahí bien, ¿cierto? Ahí podemos ver que la producción o la renta nacional de equilibrio sí pasaría a un nivel más grande. Ya, ok. También esto se puede aplicar, digamos, disminuyendo los impuestos. Podría ser. Ahí aumentaríamos el consumo, lo que expandería también la curva de gasto planeado. Ok. Pero, si ustedes se acuerdan, el equilibrio de la curva IS asterisco, LM asterisco, nos determinaba que es la curva LM asterisco la que determina la renta nacional de equilibrio. Entonces lo que estamos haciendo acá es desplazar la curva IS asterisco hacia la izquierda. Sube. Claro. Estamos desplazando, perdón, hacia la derecha. Perdón, hacia la derecha. Al mismo tipo de cambio estamos produciendo más. Por eso pasa de la curva IS asterisco 1 a la curva IS asterisco 2. Ya. Pero pasa que esto, si ustedes se dan cuenta, lo único que logra es aumentar el tipo de cambio, sin alterar la renta nacional. Entonces esto, ¿por qué pasa? Porque Está a tope. nosotros, no, mira, lo que pasa es que nosotros al aumentar la renta nacional, estamos de alguna manera fomentando la demanda de dinero dentro del mercado de saldos monetarios reales. PMP, esto es R. Acuérdense el modelo de economía cerrada, nosotros tenemos la oferta monetaria, perdón, la oferta de saldos monetarios reales, y tenemos la demanda, que depende no solo de la tasa de interés real, sino también de la renta. Entonces, si hay más renta, hay más demanda. ¿Sí? Se expande. No sé si se entiende eso. Tenemos L1, L2, ya. Entonces, imaginemos que nosotros estamos acá, en este punto aquí, con ese R asterisco, que sería la tasa de interés real mundial. Entonces, si nosotros aumentamos el gasto planeado, ¿sí?, ya sea mediante una disminución de los impuestos o un aumento del gasto fiscal, entonces lo que pasa es que la economía llegaría a un tipo o una tasa de interés real mayor, inicialmente. ¿Qué implica esto? Implica que la gente va a ver esto como más rentable. Es más rentable, digamos, como nosotros como ahorradores, por ejemplo, vemos en esto como una oportunidad de rentabilidad mayor que en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque la tasa de interés real ahora es mayor que la del mercado mundial. ¿Se entiende? La nuestra, sí. Entonces, Ahí, pasa... ahí, ¿Sí? Cristian, disculpa, ahí aparece como movimientos extranjeros o eso como que el libro dice que como que venden y compran moneda en un lado y la vienen a vender a otro porque está mejor. Claro. El Claro. arbitraje que decía el profe. Eso, el arbitraje. Sí, en este caso, bueno, no es arbitraje en sí esto, sino que es agentes extranjeros que al ver una mayor rentabilidad, entonces empiezan a invertir en esta economía. Para invertir en esta economía necesitan moneda nacional. Como necesitan moneda nacional, se expande la demanda de moneda nacional y eso hace que se encarezca Ya. la economía. Encarece, bueno, la moneda, obviamente, porque se expande la demanda, y una expansión de la moneda implica un encarecimiento también, una apreciación nominal, pero también una apreciación real. Se encarecen los bienes y servicios. Como se encarecen los bienes y servicios, las exportaciones netas caerían y eso haría que este aumento en la producción terminase en cero, porque las exportaciones netas caen. Vuelva al. Ya. No sé si quedó claro para el resto. O, bueno, igual lo podemos hacer. Miren, inicialmente pasa esto. Sí, lo voy a anotar clave, no hay problema. Vamos despacio.
Entonces, aumentamos el gasto planeado. Eso hace que la renta de equilibrio aumente. Como dentro del mercado de dinero, de saldos monetarios reales, un aumento de la renta implica una expansión de la demanda de dinero, entonces eso llevaría a un nivel R2, un nivel de rentabilidad o de tasa de interés real mayor que la tasa de interés real mundial. Entonces, eso de alguna manera atrae a agentes económicos extranjeros a invertir en esta economía, ¿ya? Porque las instituciones están pagando una tasa de rentabilidad mayor que el promedio mundial. Perfecto. Como necesitan invertir en moneda nacional, entonces hay una expansión de la demanda de dinero, de moneda nacional. Eso se ve en el mercado de divisas. XN, que tenemos E. Entonces, inicialmente tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la oferta de moneda nacional, que sería SR menos IR, la salida neta de capital, y acá tenemos las exportaciones netas. ¿Sí? Entonces pasa que, bueno, en este caso, a ver, claro, si nosotros consideramos, por ejemplo, el caso básico, S menos I. Tenemos la oferta, tenemos la demanda de moneda nacional, entonces, como se quiere invertir más en esta economía, dada esta alta rentabilidad, entonces la demanda de dinero aumenta. Si la demanda de dinero aumenta, ¿cierto? El tipo de cambio nominal aumenta. ¿Sí? ¿Qué implica que el tipo de cambio nominal aumente? Básicamente que la economía se vuelve más cara, los bienes y servicios se vuelven más caros. Que los bienes y servicios se vuelvan más caros implica que las exportaciones netas vayan a caer. Y eso hace a que este aumento en la producción llegue a cero, porque ese aumento en la producción, debido al gasto planeado, digamos, después llega a cero porque la disminución en las exportaciones netas hace que el gasto planeado vuelva a su nivel original. Y también se converge a que la tasa de interés nacional, podríamos decir, converja a la mundial. Y por eso entonces, una política fiscal, como podemos ver acá, lo único que haría es alterar el tipo de cambio nominal sin alterar la renta nacional de equilibrio. En este caso, una política fiscal expansiva, lo que haría es, en este caso, aumentar el tipo de cambio nominal, nada más. De nada clave. Ya, entonces, en este caso, como podemos ver, no nos sirve esta política. Veamos qué pasa con la política monetaria. Voy a borrar esto aquí. Así que vamos a ver la política monetaria. En el caso de la política monetaria, digamos como lo que se nos vendría en primer lugar sería un aumento de la oferta monetaria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos M partido en P, acá tenemos R, acá tenemos la oferta monetaria, la inicial, pongámosle M1 partido en P, acá tenemos la demanda, que es una función que depende del tipo de cambio real, perdón, el tipo de interés real, y de la renta, ya. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es una política monetaria expansiva, que aumente la oferta monetaria y por ende aumente la oferta de dinero o de saldos monetarios reales. Si inicialmente nosotros estábamos en el tipo de interés real de equilibrio mundial, ya ahora estaríamos en un nivel menor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende eso? Ustedes me avisan. No, el nivel sí, la pregunta parece que ahí me fui, que me perdí. No sé. Mira, pasa que una expansión monetaria, es decir, una expansión de la oferta monetaria, lo que Ah, ya, hace ya. es desplazar Baja la tasa. claro, desplazar la curva de, de dinero. Y eso hace que se llegue a una rentabilidad menor que la mundial.
Entonces pasaría lo contrario a lo que dijimos anteriormente. En este caso, como la rentabilidad es menor, el capital extranjero sale del país. Y para salir entonces, eso implicaría que se necesita cambiar la moneda nacional por la moneda extranjera. Entonces eso implica una caída en el tipo de cambio nominal, ¿ya? Es decir, una depreciación, tanto nominal como a nivel real, lo que implica que ahora los bienes están más baratos. Si los bienes están más baratos, las exportaciones netas aumentan. Y eso hace que el gasto planeado aumente y que se llegue a un nivel de equilibrio, o de una renta nacional de equilibrio mayor. Es decir, tenemos esto, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahí es aumentar o desplazar la curva LM. Parece que la curva LM era esta. Tenemos esto, entonces R asterisco. Lo que estaríamos haciendo ahí es desplazar la curva LM. Ya, también podemos verlo desde el punto de vista del mercado de divisas. Como les dije, esta menor rentabilidad lo que hace entonces es disminuir la demanda de dinero, la demanda de moneda nacional. Entonces, esto es exportaciones netas. ¿Sí? De la oferta de dinero en la salida neta de capital, entonces pasaríamos de este punto, E1 a E2. Hay una depreciación nominal de la economía, lo que implica que hay una depreciación real de la economía. Si hay una depreciación real de la economía, entonces los bienes y servicios están más baratos. Si los ¿Es lo bienes mismo y que decir servicios que hay más masa monetaria? ¿No? masa, es que la masa monetaria tiene que ver con la política monetaria, con lo que está acá. La masa monetaria es lo mismo que la oferta monetaria, es decir, el M. O sea, no es un problema de circulante, esa es un poco la pregunta. En este caso sí, pues, es un problema de circulante Ya, porque sí, estás aumentando la oferta, estás aumentando la masa, sí, hay más masa. Ya, por ahí entonces, va. eso hace que se reduzca la rentabilidad, ¿cierto? Lo que produce que el capital extranjero salga, la demanda de moneda nacional disminuye o se desplaza hacia abajo, ¿cierto? Y eso hace que ahora el tipo de cambio se deprecie, tanto nominal como realmente. Eso implica que los bienes y servicios se abaratan, son más baratos, lo que fomenta las exportaciones netas. Un fomento de las exportaciones netas, ya dijimos, que lo que hace es aumentar el gasto planeado, lo que nos lleva a un nivel de equilibrio, o una renta de equilibrio mayor. En resumidas cuentas, si nosotros tenemos el lema asterisco, respondo al tiro al chat, tenemos el lema asterisco, y tenemos y ese asterisco, y lo que estamos haciendo con esta expansión monetaria es desplazar la curva LM y a su vez desplazar la curva LM asterisco. Sería 1, sería 2. Entonces, como se dan cuenta, eso lleva a que el tipo de cambio nominal baje, E1, E2, y el tipo o la renta nacional aumente. Ahora, vamos a ver qué dice el chat. Claro, en este caso ayuda al circulante, sí. Si el Banco Central imprimiera más dinero en este caso, lo que haría es que el tipo de cambio nominal baje, dado una tasa de interés real de equilibrio mundial, y además la renta nacional aumentaría en el corto plazo. ¿Sí? Ese es en resumidas cuentas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Claro, este No. efecto es al revés del anterior, porque aquí desplazamos LM, en el otro Exacto. desplazamos IS, sí. Exacto, sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la curva LM asterisco la que determina el tipo de cambio, perdón, la renta nacional de equilibrio, ¿ya? De hecho, y así como para que lo tengan guardado, es que las economías que tienen un tipo de cambio variable, como este caso, ¿sí? Tienen un control, ¿cierto?, sobre la política monetaria. Por ejemplo, el Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile puede alterar su política monetaria, ¿cierto?, de acuerdo a la TPM, a las tasas de encaje de los bancos comerciales, a la oferta monetaria, etc. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Ya. Eso es importante.
Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo hacemos que la economía llegue a 7.500 con la política monetaria? Ya, entonces tenemos que tomar la oferta monetaria, que sería, bueno, ahora no sabemos cuál es. Inicialmente va a ser, acuérdense que era M partido en P igual a 2000. Pero ahora nosotros expandimos eso, ¿sí? Antes estábamos acá y ahora tenemos que estar acá. Entonces yo voy a poner la nueva oferta monetaria, MP partido en MP prima, ¿sí? Tiene que ser igual a la demanda, que era 1000 más 0,2i menos 500G. ¿Están de acuerdo? Ah, y ya tenéis que ir, tiene que llegar a 7500 y después GR, Exacto. ¿eso es? Ya. Pasa que I es igual a 7.500, pero ojo, porque estamos en una economía abierta, cuyo R Sigue está siendo 0,100. determinado. Exactamente, estamos determinados por el tipo de interés real de equilibrio mundial. Entonces ahí tendríamos 0,2 por 7.500 menos 500 por 0,6 y todo eso más 1000. Entonces nos da que la nueva oferta monetaria, MB', tiene que ser de 2.200. ¿Sí? Sí. Luego, la variación de la oferta de dinero, mejor dicho, tendría que ser 2.200 menos el inicial, que Menos era 2.000. Por lo tanto, una expansión de la oferta de dinero en 200 unidades implicaría que la economía llegase a experimentar un aumento de la renta nacional de 6.500 unidades a 7.500 unidades. O sea, hay una variación de 1.000 unidades. ¿Alguna duda? Oye, Cristian, tengo una duda. ¿Sí? En términos prácticos, subir la oferta monetaria, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Aumentar la oferta monetaria. Lo que hicimos ahora. Ya. Pero así como teóricamente, ¿qué es lo que está pasando? Como, ¿cómo lo hace el Banco Pra- Central? Prácticamente, Ah, claro. ya. Mira, el control de la oferta monetaria se conoce como política monetaria. Y básicamente lo que hace el Banco Central es la compra y venta de bonos del Estado. Por ejemplo, si tú quieres aumentar la oferta monetaria, entonces lo que haces es comprar bonos del Estado. De manera que la gente, las empresas, te pasan los bonos y tú les entregas moneda nacional. ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? Y el caso Sí, contrario, sí. si tú quieres contraer la oferta monetaria, entonces en ese caso lo que tú puedes hacer como Banco Central, ¿cierto? Sería Compro. vender bonos del Estado. Así tú Vender. pasas los bonos y te entregan dinero, moneda nacional. Esa es una. También puedes, por ejemplo, lo de la TPM, ¿cierto? Que es un aumento en la tasa de interés real, perdón, en la tasa de interés, creo que es nominal, para los bancos comerciales, lo que los hace que guarden más dinero, ¿sí? Que su tasa de encaje, digamos, sea mayor, y eso implica que el multiplicador de dinero va a ser menor. Por lo tanto, no va a Esa haber es una la otra, expansión tan grande. esa Claro, es la ese es otra otro tipo de alternativa. política. Claro, Oye, es más pero indirecta, si te das cuenta. en este caso no se hizo, no se modificó porque está abierta al mercado internacional. O sea, se puede hacer, pues, sí, sí se puede hacer eso. Pasa que, Es que acuérdate que ahora la... quedó fija ¿Qué cosa el quedó 0,6. fija, verdad? La tasa de Ah, el interés. tipo... Ah, la tasa de interés. No, pero acuérdate que no es que como que no varía nunca, sino que va a variar, pero después va a converger. Ya, por ejemplo, en este caso, al aumentar la oferta monetaria, ya sea, por ejemplo, con una disminución de la TPM o una compra de bonos, ¿sí? Al aumentar la oferta monetaria, lo que tú estás haciendo es que la rentabilidad baja. Ok, la rentabilidad baja y eso hace que eh, la demanda de moneda nacional baje, ¿cierto? Pero a su vez, como se abaratan los costos, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que las exportaciones netas aumenten, la renta aumenta y después este shock hace que vuelva o que converja nuevamente al tipo de interés real mundial. No es como que Como él, no varíe, sino que converge de nuevo
al tipo de interés real mundial. ¿Sí? O sea, mover la tasa lo hace oscilar nomás, pero afectar la oferta tiene un efecto directo, digamos. Claro, pero no es como Un que, sostenido. claro, y eso es porque intervienen otros agentes económicos, en este caso, Sí, todo lo que es capital extranjero. Eso claro. hace que converja de nuevo. ¿Ya? Vale, o sea que ahora metiste un bono y por consecuencia baja la tasa de interés Hay menos Ahora, o la billetes rentabilidad. circulando, o más, depende. no, ahora compraste bonos como Banco Central. Compraste bonos y ¿Ya? tú les entregas dinero, oferta o masa monetaria. Entonces ahora hay más circulante. Vale, Ahora hay más vale. circulante y eso hace todos los efectos que están acá. Claudio, exactamente, esto pasa en el corto plazo nomás, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no se está cumpliendo la dicotomía clásica. Acá una variable nominal, como es la oferta monetaria, impacta en una variable real, que sería la producción real de equilibrio. En el Sí. largo plazo, sí se estaría cumpliendo la dicotomía clásica. Entonces ahí el mercado de dinero es aparte del mercado de bienes y servicios. En este caso no. A ver, más ¿Eso se por los deprecia. precios? ¿Cómo, perdón? ¿Eso por los precios? Claro, porque en el largo plazo es la producción la que está fija y los precios son los que están, digamos, variantes. En el largo plazo claramente los precios van a variar, pero en el corto plazo, por un tema de costo de menú, costo de suela, Sí, etcétera, los precios se mantienen fijos o más o menos fijos y es la producción la que va variando. ¿Ok? sí. Sí. Ya. Así que Bueno, eso. gracias, Cristian. No, Bacán. de O- o- nada. Oye, Cristian, lo último, sorry, en comparación con el certamen uno, ¿hay algo en esta pregunta que pueda ser teórico que dificulte el ejercicio? Em, Porque en mi caso yo en el certamen había entendido que eran como dos países, nomás no me di cuenta que era, o que podía haber una potencia que fijara la tasa, pensé que eran dos. No, claro, o sea, ¿Algo así mira, podría ocurrir acá? pasa que el tipo de cambio real de equilibrio está determinado, digamos, por los mayores mercados financieros a nivel global. No es como que solo participen de su economía. Podría pasar, por ejemplo, Claro. que Estados Unidos intervenga. Ahora, bueno, ahora tenemos una sola economía, pero puede ser que Estados Unidos intervenga y que no se pueda haga algo en su economía que afecte al tipo de cambio real, ¿vale? Ah, ya, ya. O sea, podría tocarnos un caso en que hubiera un efecto exógeno, un shock exógeno, como decía el profe de alguna manera, y nosotros tengamos que estudiar eso en el ejercicio de certamen. Claro, mira, podría ser, por ejemplo, que estemos comparándonos ahora con respecto a Estados Unidos, pero luego va a pasar esta burbuja financiera en China que va a afectar el tipo de interés real mundial. Y eso hace que cambie todo. ¿Se entiende? Sí, sí, vale. O sea, hay que tener en consideración eso. Pero, por ejemplo, en el certamen 1, ahí lo único que tenían que tener en cuenta era que el tipo de interés real bajaba, creo. No me acuerdo bien, como que bajaba. O subía, no sé. Nada más, como que esa intervención estaba bien simplificada para que ustedes entendieran que el tipo de interés real bajaba. Es que Eso afectaba, digamos, aumentaba el gasto, si no me equivoco, en el certamen uno, pero muchos fuimos a sacar de nuevo la tasa. claro, Y claro, tú decías, no, pues son dos economías pequeñas y supuestamente la tasa viene fijada. ¿Cachai? Y ahí, bueno, cometimos un error. Y por ahí era la pregunta, o sea, ¿habrá algo conceptual en un ejercicio como este que nos pudiera afectar más allá de calcular? ¿Cachai? Era como eso. claro. Yo creo que como las dos grandes cosas que tienen que tener en cuenta, en primer lugar, es que estamos viendo el corto plazo. O sea, aquí no se cumple la dicotomía clásica. ¿Ya? Una variable monetaria sí puede afectar a una real, eso en primer lugar. Y en segundo caso, que es lo que estamos estudiando nosotros, es que es una pequeña economía abierta. O sea, cualquier shock de alguna economía grande va a afectar en el tipo de interés real y nuestra economía se va a ajustar a ese interés real. ¿Ya? Sí, Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y obviamente nosotros no podemos llegar a afectar ese tipo de interés real mundial. ¿Por qué? Porque somos una pequeña economía. ¿Ya? cero incidencia. Claro. No sé si sea incidencia, pero bueno, teóricamente sí. Básicamente sí. Ya. Entonces, ¿qué habíamos O sea, dicho?
¿Sí? La dificultad podría ser es que le cambies pequeña. O sea, que le borres pequeña y ahí queda la embarrada. Claro, te puedo poner gran economía abierta, pero ustedes no han visto eso. Al menos en el curso no se vio. En el Manqui yo sé que está, porque tiene que ver con el flujo de capitales, que, bueno, está en el Manqui, pero no lo vimos en clase, por lo tanto no podemos evaluarlo. ¿Se entiende? Igual si tienen como las ganas de aprender, por ejemplo, yo lo revisé por mi cuenta, me acuerdo, y lo estoy usando en mi memoria. Entonces, ahí está. Por si quieren aprender, está el Mankiw, está el de Gregorio también. ¿Qué pasa cuando tenemos una gran economía abierta? Pero en la evaluación no va a entrar, por si acaso. Siempre si es una economía abierta, va a ser una pequeña economía abierta. ¿Ya? Porque estamos viendo el caso de Chile. Chile va a ser una pequeña economía abierta. No es Estados Unidos, no es China, no es la Unión Europea. ¿Se entiende? Sí, pero no, es para entender el contexto acá, sí. Claro. No, así que Vale, eso. gracias. Vale. Entonces, en resumen, estamos viendo el corto plazo y dijimos que en el modelo IS asterisco, el M asterisco, el de Mundell-Fleming, cuando tenemos tipos de cambio variables, ya solo la política monetaria puede afectar en la renta nacional de equilibrio. Ya una política fiscal no va a afectar porque es la curva LM asterisco la que determina este tipo de cambio. Una política fiscal solo afecta en el tipo de cambio nominal. ¿Vale? Ya. Sí, Y finalmente nos queda esta acá. Considerando que la economía fija el tipo de cambio a E igual a 1, acuérdense que inicialmente era E igual a 2, ¿qué política económica recomendaría para lograr un nivel de renta de 7.500? Entonces ahora ya queda explícito que tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Qué economías utilizan tipo de cambio fijo? Bueno, casi todas las economías, creo que en 1940 y tanto, había un tratado, ¿cierto? Que no me acuerdo el nombre ahora, pero como que hacía eso, como que básicamente tenían todas las economías fijadas cierto tipo de cambio. Vale, ok. ¿Qué otras economías? No estoy actualizado, pero en el 90, 2000, yo sabía que China tenía un tipo de cambio fijo. Ya, no estoy seguro si es que lo siguen utilizando o no, tendría que revisar. Pero hay algunas economías también, por ejemplo, que si bien no es un tipo de cambio fijo, no disponen de un banco central y que digamos, eh, se rigen por la moneda de otro país. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que tiene los dólares americanos. Entonces ahí el tipo de cambio siempre va a ser unos a uno, ¿sí? O con respecto a alguna isla pequeña que tenga, no sé, coronas o que tenga libras esterlinas, etcétera. ¿Se entiende? Ahí siempre va a ser un tipo de cambio fijo. sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No me acuerdo el nombre. Como Argentina en los 90. Bretton Woods. Bueno, Creo que ese era. en la, Bretton Woods. Perdón, ¿qué cosa? en la crisis que hubo acá también, una política tipo cambio fijo. Interesante. ¿En la crisis? ¿Qué crisis, perdón? De los 80, si no me equivoco. Ya. Ah, mira, interesante. No sabía. O sea, yo sé que en el 82 como que reventó todo, pero no tenía ni idea. Creo que eso fue a partir de la segunda crisis del petróleo, ¿no? Si no me equivoco, pero recién lo estuve buscando por ahí. Eso es lo que le llaman la sinceramiento del dólar, algo así. Tendría que buscarlo. Igual es un tema interesante, ¿eh? Por ejemplo, yo sé que French Davis, que fue como uno de los que estudió en la Escuela de Chicago, habla como de las consecuencias de la liberalización o de la volatilidad. Sí, la liberalización como del tipo de cambio y su volatilidad cómo nos afectó. ¿Ya? Como que antes en el 90 habían como políticas económicas que lograban como un mayor control sobre la volatilidad, lo que hacía que impactaba como financieramente, económicamente, de alguna manera distinta como la tenemos ahora. Porque al fin y al cabo, como estamos en el corto plazo, esta volatilidad financiera, ¿ya?, hace que existan fluctuaciones económicas. O sea, vamos a tener periodos de auge económico y vamos a tener periodos de recesión. Incluso de lo que vimos como en el caso del año pasado, una gran recesión, o como en el año 1929, una depresión de por sí. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Ya.
quiero extenderme más porque ya estamos como un poco pasados. Pero ya esto es lo último. Considerando ya un tipo de cambio igual a 1, ¿qué política económica recomendaría para lograr un nivel de renta de 7.500? Y entonces, en primer lugar, tenemos que llevar esta economía de tipo variable, de tipo de cambio variable, a una economía de tipo de cambio fijo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Sí, bueno, nosotros vemos el gráfico, ¿cierto? Y tenemos la curva IS y la curva LM, asterisco. ¿Sí? Tenemos la curva IS asterisco. Inicialmente habíamos dicho que en la economía con tipo de cambio variable teníamos un tipo de cambio, voy a ponerle E asterisco ya, asterisco igual a 2. Por una moneda nacional, nosotros podemos intercambiar dos monedas extranjeras. Y ahora lo que estamos haciendo es fijar en un tipo de cambio E igual a 1. Voy a ponerle EF. EF igual a 1. ¿Ya? Entonces ahora aparece lo que se conoce como arbitraje. Van a existir arbitrajistas que buscan beneficios económicos a través, en este caso, del intercambio de las divisas. Entonces, supongamos que esto que está acá, E igual a 2, que es el tipo de cambio variable, es el mercado internacional, donde, digamos, se regula todo esto. Y por otro lado tenemos el Banco Central, que es el que está fijando el tipo de cambio ahora igual a 1. Entonces yo como arbitrajista invierto una moneda nacional, por ejemplo, supongamos que ya, aquí está, no sé, 800, estamos a 800 CLP dólar. Acá estamos a, no sé, pues, digamos que el gobierno de Estados Unidos lo fija a 500, supongamos. Entonces yo como arbitrajista voy al mercado internacional y digo, mira, yo invierto un dólar, pásame 800 pesos. Tengo ahora 800 pesos invirtiendo un dólar. Entonces ahora voy al Banco Central de Estados Unidos y le digo, mira, tengo 800 pesos. Ahora tú tienes que pasarme tanta cantidad. ¿Sí? Y eso hace que al fin y al cabo tenga más dólares. Por ejemplo, veamos ahora un caso no tan real, pero para que lo tengan más claro. Ya, tenemos aquí dólar, peso. Supongamos que el peso está a 2 dólares. Entonces, nosotros invertimos un peso en el mercado internacional, ¿ya? Donde está el equilibrio, y obtenemos 2 dólares. Ahora, con esos 2 dólares, yo voy al Banco Central de Chile y le digo, mira, yo tengo 2 dólares, entonces como tú equivaleces 1 a 1, tú me tienes que dar 2 pesos. Como tengo 2 dólares, tengo 2 pesos. Entonces, el Banco Central me da esos 2 pesos y yo he invertido un peso y ahora tengo 2 pesos. Tengo una rentabilidad del 100%. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, multiplico. ¿Sí? Sí, Claro. sí. Entonces, como nosotros teníamos dólares y el Banco Central de Chile nos da pesos, eso implica que, como nos está dando pesos, la oferta monetaria de la economía de Chile se estaría expandiendo. Entonces estaríamos llegando a este punto. Tenemos un LM1, tenemos un LM2. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pasamos de un tipo de cambio variable a un tipo de cambio fijo, lo que estamos haciendo en primera instancia es aumentar la producción, aumentar la renta nacional. Siempre y cuando el tipo de cambio fijo sea menor que el tipo de cambio variable, o el de equilibrio, podríamos decir. Pero, eso es por la inyección que viene que traen estos gallos de afuera, pues como traen monedas Claro, y traen las monedas insertan al mercado extranjeras nacional. y el Banco Central lo que hace es entregarles moneda nacional, o sea, estaríamos produciendo más oferta monetaria. Claro, ¿Sí? Estamos inyectando con más líquido la economía internacional, podríamos decir. sí. ¿Sí? Ya, entonces, eso hace que en primera instancia, para pasar a un tipo de cambio fijo, la oferta monetaria aumente y el tipo, la renta nacional también aumente. Entonces, desde nuestro punto, ahí tenemos que considerar entonces la nueva curva LM, ¿cierto? Dejen pensar. Claro, tenemos una curva LM. La tengo Eso acá. dura mientras dure la reserva, sí.
Igual tiene la un curva- tope. Claro, claro. Sí, pues no es como que Sí, aumentes. sí. No, y eso es hasta que converja, digamos, el tipo de cambio variable hasta el tipo de cambio fijo. No es como que pase siempre. Lo que ocurra primero, o sea, o que converjan o que se acabe la reserva. Pues si se acaba la reserva no podéis entregar más. No, claro, claro, exactamente. Ya, entonces, ¿cómo llegamos a este tipo, cierto? Lo que tenemos que hacer es tomar la curva IS, igual a 6.750 menos 125E, y decir, mira, ¿sabéis que ahora el tipo de cambio es 1? Listo. 6.750 menos 125 es igual a 6.625. ¿Sí? ¿Se entiende? Espérenme un poquito. Muchas gracias, Claudio. Se me acabó la batería. Ah, ¿se escucha? ¿Aló? Sí, sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿Sí? Sí, se Espérenme. escucha. ¿Se escucha? Me parece que no se escucha. Parece que Bermeo no escucha. Eh, Se cayó. Se escucha, se escucha. No, no se escucha. Se me acabó el... Y ahí lo escucho, sí. Ahí sí. ¿Escuchas? Sí, sí lo escucho. Espérame, Ah, es ya. que problemas No. técnicos. ¿No te también se escucha sin problema? No, sí, ustedes también. Sí, lo que pasa es que tengo que quitarme los audífonos. Voy a Ah, pausar ok. la... Y ahora sí. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos, claro, en tipo de cambio fijo. Habíamos dicho que con una economía con tipo de cambio fijo, que pasa de una variable a un tipo de cambio fijo, la producción aumenta. Entonces, tal como podemos ver acá, si el tipo de cambio ya no fuera 2, sino 1, entonces la economía pasaría a esta producción, 6.625. O sea, habría una variación, ¿cierto?, de 125 unidades. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, eso es en primera instancia. Y ahora lo que tenemos que hacer es que una vez que tenemos el tipo de cambio fijo, nos están preguntando, ¿qué política económica es mejor para llegar también al objetivo de 7.500? Ese va a ser nuestro objetivo. Tenemos entonces, por un lado, la política fiscal y por otro lado, la política económica. Si partimos con la política económica, por ejemplo, y hacemos lo mismo que hicimos antes. Aumentamos la oferta monetaria, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros aumentamos la oferta monetaria, ya, se converge entonces, en primer lugar, esto que está aquí, ¿cierto? IS, tenemos la LM, ya estamos en un tipo de cambio fijo. Entonces, nosotros no podemos cambiarnos de aquí, del EF. Perfecto. Si nosotros hacemos una política monetaria, por ejemplo, una expansión de la oferta monetaria, pasaríamos a este punto, por ejemplo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué pasa si llegamos a este punto? El nuevo equilibrio estaría con un tipo de cambio menor que el tipo de cambio fijado. Este sería el tipo de cambio de equilibrio, el que veríamos en el mercado internacional. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Aquí estamos en 1. Acá estamos, por ejemplo, en un medio, supongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los arbitrajistas? Van a ir al Banco Central de Chile y le van a decir, mira, tú tienes un tipo de cambio 1:1. Entonces, yo invierto un peso y lo cambio por $1. ¿Sí? Ya. Y ahora tengo $1. Invertí un peso. Tengo $1. Voy al mercado internacional y digo, mira, yo tengo $1 y yo sé que un peso en el mercado internacional equivale a $0,5. O lo mismo que decir, 2 pesos equivalen a $1. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y cuánto tenía yo? Tenía un dólar. Invertí un peso y ganó Claro, 100. lo puedo Me intercambiar traigo por 2 pesos para acá. $2. Por 2 pesos, perdón, sí, 2 pesos. Entonces, ¿qué tendríamos con el arbitrajista? Que invirtió un peso
Y en el mercado internacional, a ver, invirtió un peso en el Banco Central, lo cambió por un dólar, y en el Mercado internacional. mercado internacional, claro, cambiaría ese dólar por 2 pesos. ¿Ya? Invirtió un peso, terminó con 2 pesos. Rentabilidad del 100%. Entonces, Pero esos 2 pesos no vuelven a la economía que estamos analizando, que se quedan afuera, ¿o Sí, no, no? pues se me los quedan, traigo se para acá y quedan se afuera. compro $2, ¿no? Eh, O sea, es que el claro, o efecto sea, sería- podría seguir haciendo eso infinitamente, pues, pero espérense, oferta-demanda, pues si igual se Sí, aumenta la demanda, hay un mayor precio, entonces ahí van a converger al fin y al cabo. Por sí. eso, claro, En el eso es importante. largo plazo tendría que converger. Claro, o sea, no necesariamente en el largo plazo, porque esto va a converger debido a la existencia de estos arbitrajistas, ¿ya? Ah, ok. O sea, esto es tan rápido, yo creo que hay gente que está así como muy en el mercado financiero, está pendiente de esto, de que no se cumpla la paridad de compra, por ejemplo, e invierte. Y eso hace que el mercado se regule por sí solo. ¿Cachai? Como que no exista ese gap, esa brecha. Hace que inmediatamente esa brecha se cierra, esa presencia de arbitrajistas. Entonces, como les dije, como hay arbitrajistas que estarían dispuestos a meter un dólar a la economía, ¿sí? Estarían contrayendo la oferta monetaria, porque el Banco Central ahora estaría recaudando oferta o moneda nacional. Entonces, eso haría que este desplazamiento inicial se reduzca a cero. Ok. Partimos con una oferta monetaria, pero los arbitrajistas Rebota. invirtieron, claro, nos devuelven todo ese dinero. ¿Para qué? Para tener dólares y así obtener rentabilidades ellos. Entonces, finalmente, nos quedamos donde mismo. Mm. ¿Ya? Y eso es muy importante, esto también que se les quede grabado. Los países que tienen tipo de cambio fijo no tienen un control de su política monetaria. ¿Ya? Por Es la ejemplo, peor Ecuador política. no tiene un banco central, no puede hacer política monetaria. Está condicionado a lo que dice el Fed, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Ya? Y no pueden imprimir más billetes. No puede imprimir los billetes, no puede. Ya, eso es por un lado. Entonces, ya dijimos que la política monetaria no es una vía para llegar a los 7.500 para aumentar la producción en una economía con un tipo de cambio fijo. Entonces, veamos qué pasa si nosotros hacemos una variación de la política fiscal. ¿Ya? Por ejemplo, a ver si nosotros analizamos la curva, podríamos, bueno, en este caso no depende de los impuestos, ¿ya? Podríamos disminuir los impuestos, aumentar el gasto, uno de los dos, ¿ya? En este caso lo que yo voy a hacer va a ser aumentar el gasto. Entonces, si nosotros aumentáramos el gasto, así como gráficamente, si nosotros aumentamos el gasto, sabemos que el aspa keynesiana, ¿cierto?, llegaría a un nuevo nivel de equilibrio. Entonces, si lo hacemos acá, dado la curva LM, ¿ya? Con este tipo de cambio fijo, no me calzó. Ahí, tipo de cambio fijo. Entonces, si nosotros aumentamos el gasto del Estado, el gasto planeado aumentaría, la curva IS se desplazaría, la curva IS asterisco se desplazaría. Eso haría que llegáramos, esto es IS2, por ejemplo, y esto es IS1. Eso haría que llegáramos de este punto I1 a este nuevo punto I2, con este tipo de cambio fijo. ¿Se entiende? Entonces, un aumento del gasto del Estado, lo que sí haría es aumentar la producción o la renta nacional de equilibrio, dado el tipo de cambio fijo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí en el aspa keynesiano, ahí por si no lo ven muy claro, sería esto. Acá tenemos, claro, C más I más G más XN, un G1, por ejemplo, C más I más G2 más XN, con G2 mayor que G1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Vale. Sí, Cristian, sí, sí.
Ya, pues entonces, una política fiscal expansiva lo que hace es desplazar hacia la derecha la curva y ese asterisco, y eso hace que en una economía con tipo de cambio fijo se aumente la renta nacional de equilibrio. Entonces, nosotros haciendo el cálculo, ¿cierto? Tendríamos que y sería igual al consumo, ¿cierto? Lo voy a anotar. Disculpa, Sería, Cristian, ¿sí? ¿por qué mencionaste que desplazar la curva y irse hacia la izquierda si está desplazándose hacia la derecha? No dije hacia la derecha, o quise decir hacia la derecha, siempre quise decir a la derecha, ¿ya? Ya, ok. Una política fiscal expansiva lo que hace es desplazar la curva IS hacia la derecha, aumentando la renta nacional en una economía con un tipo de cambio fijo. Ojo con eso. Sorry, Chris, solo un detalle. Acá como la ecuación general o sea, C más I más G, en esa circunstancia yo podría aumentar cualquiera de los tres, pero depende de la función que me pongan en el ejercicio, ¿no es cierto? O sea, no, porque es una política fiscal. Lo que tú podrías variar como política fiscal es el gasto del Estado o los ingresos del Ah, Estado vale, que están dados por los ya. impuestos. Sí. Si no tuviera apellido fiscal, podría ser cualquiera de las otras. Sí, no, cualquiera, Ya, sí. vale, vale. Cualquiera desplazaría, digamos, el gasto planeado y con eso la curva IS. Asterisco. Cristian, ¿y la inversión no entraría a jugar ahí porque tú igual manejas la tasa de interés? Como gobierno, Claro, sí. Ese análisis igual es un poco más, o sea, está bien, algo que va a pasar, porque si aumentas el ingreso, si tú aumentas el ingreso, entonces la curva de demanda de dinero también se expande hacia arriba, ¿ya? Eso hace que el tipo de interés real aumente, digamos, inicialmente, claro. Eso haría entonces que dentro de las exportaciones netas, déjenme pensar, las exportaciones netas, como la curva de exportaciones netas, se desplazaría hacia arriba porque entraría capital extranjero. Si se claro. desplaza hacia arriba, el tipo de cambio aumentaría, lo que hace que los bienes se encarezcan, lo que hace que las exportaciones netas bajen, Y vuelve ¿cierto? el Y vuelve. Sí, rebote. claro, pero en este caso ese efecto que acabo de decir, es menor, ¿ya? Al final creces, pero se te reduce como ese efecto. ¿Se entiende? O sea, Sí, te entiendo. ¿sí? ¿Sí me entiendes? Ya. Sí. Claro, igual ese análisis como que es bien complejo en todo caso, pero en resumidas cuentas llegas de un nivel I1 a un nivel I2. Igual es súper complicado, como veníamos discutiendo con el profe, que todo esto está muy conectado, muy conectado. O sea, tú mueves una cosa y ya te va a afectar todo. Un pequeño choque Es como, económico de algo que tú no estés controlando ya te afecta todo. es como que lo único que no rebota es el gasto. Lo único que no rebota. En verdad sí, porque hay un efecto que se llama el multiplicador del gasto fiscal o una cosa así, que al aumentar el gasto, aumentas... Sí, o no, a ver. Creo que sí, Me sí, parece que hay dos sí, sí, aumentáis multiplicadores. la propensión marginal a consumir y era Eso, un multiplicador que era 2,5. Bajando los impuestos 1,5. claro. Sí, porque aumentas la renta, por ejemplo, y si aumentas la renta disponible, lo que hace es que aumente el consumo, lo que hace que aumente la producción, lo que hace que y así, ¿cachai? Pero obviamente Bueno, converge. No es como que sea infinito Ah, esta cuestión, pues. al es que final este es tenéis más que, lento que el. al final tenéis que poner una camiseta. O eres gobierno o eres Banco Central. Pero no podía hacerla toda. Básicamente, sí, Mm, sí. Es que Si te el vas por un efecto. tipo de cambio variable, si tú quieres que exista un control de la oferta monetaria, que exista política monetaria, entonces vas a tener que ajustarte al tipo de cambio que te dé. El claro. tipo de cambio tú sabes que te va a afectar en todo. Pero si tú quieres tener un tipo de cambio fijo, ¿ya? Para tener más control de eso, tú pierdes por total el control de tu política monetaria. Se la dejas como a los arbitrajistas, básicamente. Mm, Ya, entonces, inicialmente acuérdense que la curva y ese asterisco era 6.750 menos 125E, ¿ya? Le voy a restar a esto el gasto inicial, que era de, no me acuerdo, era de 700, ¿ya? Entonces, aquí nos quedaría 6.050
Espérense, ahora me van a entender qué estoy haciendo. Más el gasto, menos 125E, ¿cierto? Si nosotros pusiéramos el gasto ahí como 700, nos daría 6.750 menos 125E, que es Claro. la curva IS normal. Pero ahora Ahí. nosotros queremos llegar a un nuevo nivel de equilibrio, a un nivel 7.500, ¿ya? Con un nuevo nivel de gasto. Igual lo pudieran haber hecho como desde el principio, como poner que el I, que es igual a 7.500, que es el que queremos llegar, es igual a el consumo, más la inversión, más el nuevo gasto, más las exportaciones netas. Ya solo que como ya tenía la curva acá, le resté el gasto original y le sumo este nuevo gasto G'. Ya. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el tipo de cambio es igual a 1. Entonces nos quedaría eso. Nos quedaría 6.050 menos 125, que es 5.925, y 7.500 menos eso nos da 1.575. Me dice que el gasto G' es igual a 1.575. Voy a ver si estoy bien. Creo que sí, estoy bien. Ustedes me corrigen. ¿O no? ¿Qué opinan? Ah, no, mentira. Mentira. Me equivoqué en una cosita. Que aquí esto era 0,4i. Si ustedes hacen todo de nuevo, como c más i más g, ¿cierto? Van a llegar a esto, a 0,4i es igual a... bueno, esto era 1950. A ver. Ya, fila, no importa. Está bien lo que estáis haciendo porque al final el gasto no depende, no tiene ninguna variable adicional. No, Tienes claro, que llegar claro. a G, a que G es 1050, ¿este? Sí, exactamente. Quiero llegar a que G es 1050, pero eso implicaría, digamos, que haga todo de nuevo. Pues, onda, y es igual a todo esto. Lo voy a escribir nomás. 800 más 0,3i menos 300R, que sabemos que es 0,6, porque estamos en una economía abierta, ¿cierto? Pequeña economía abierta, más la inversión, que es 1000, más 0,4i, menos 200R, que tenemos la inversión, más el nuevo gasto, G', ahí sí, y más las exportaciones netas, que son 500, bueno, ahí este R también es 0,6, ¿ya? Ahí sí, más 500 menos 50E, pero aquí como estamos en un tipo de cambio fijo, el E es 1, menos 50, Por uno. y menos 0,1i. ¿Ya? Si ustedes resuelven esto, bueno, y también tenemos que saber que este I que está acá es el I objetivo, que sería 7500. Sí. Si ustedes resuelven esta ecuación que está aquí, voy a dejarlo, no sé, por acá arriba, ya, vamos a llegar a que el nuevo gasto es 1050, como me habían dicho antes. ¿Claro? Vamos a ver. Claro. Entonces, si inicialmente el gasto era de 1000, ¿o no? No, de 700, claro. Hay una variación en el gasto de 350. Estamos diciendo que si nosotros aumentamos el gasto fiscal o el gasto del Estado en 350 unidades, entonces la curva IS se desplaza hacia la derecha de tal manera que la renta nacional de equilibrio llega a los 7.500. ¿Se entendió? Yes. Ya. Pero, claro, ojo, porque ahí me faltó una cosa. Y es que estamos acá, ¿cierto? Pero eso va a implicar también que la curva del EM se va a desplazar. ¿Ya? Y Al segundo no, punto. claro, porque obviamente tiene que llegar a este nuevo equilibrio, a este que está acá. Mm. Una nueva renta con el mismo tipo de cambio. ¿Sí? ¿Sí? Se ¿Sí? mueven ¿Sí? las dos. Sí, pues se mueven las dos. Y eso lo podemos ver, digamos, a través de el equilibrio entre la nueva oferta y la demanda de saldos monetarios reales. O sea, y nosotros podemos poner MP
la nueva oferta, MP', sería igual a la demanda de saldos monetarios reales, que sería 1000 más 0,2 por la producción, que sabemos que es 7500, que es a la que queremos llegar, ¿ya? Menos 500 por R, pero sabemos que R es 0,6 porque somos una pequeña economía abierta. Dale, entonces nosotros hacemos eso, 0,2 por 7500, menos 500 por 0,6, más 1000, me queda 2200. Exactamente. Entonces ahí tenemos 2200, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una variación también de la oferta monetaria, o de la oferta de dinero, mejor dicho, de 200, porque inicialmente era 2000, Sí, ¿ya? ¿Se producto del entiende? movimiento. Sí, Sí. producto de la LM. Exactamente, sí. Del desplazamiento del LM. Y bueno, eso sería toda la ayudantía. No sé si les quedó alguna duda. Súper O claro que sí, pasaste. súper claro eso. Fue bastante larga esta ayudantía. En 175 la oferta aumenta en 175 unidades. ¿Cómo, perdón? El aumento de la oferta monetaria es 175 Ah, unidades. sí, discúlpenme con lo último, ¿ah? Esto era la oferta monetaria, no, la oferta de dinero final menos la inicial, pero es la inicial con el tipo de cambio fijo, ¿ya? Acuérdense que habíamos cambiado de LM1 a LM2. ¿Cómo? A través de una variación de la oferta de saldos monetarios Ah, por el reales. primer cambio. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque queríamos llegar a 6.625, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que haber hecho esto. MP, voy a ponerle F, ¿ya? Claro, claro, claro. Sería esto acá, pues, 1000 más 0,2 por 6.625, sí, disculpen, menos 500 por 0,6. Ahí lo omití totalmente. Ya, entonces, 6.625 por 0.2 menos 500 por 0,6 más 1000, me queda 2025. O sea, para Ah, pasar de y una 275. economía de tipo de cambio variable, claro, ahora de tipo de cambio fijo, lo que pasa es que la oferta monetaria se expande de tal manera que la oferta de saldos monetarios reales, la oferta de dinero, aumenta a 2025. En este caso, aumentaría, inicialmente era de 2000, aumentó en 25 unidades. Y ahora entonces ahí tenemos que hacer la resta. Ahora sí. ¿Se entendió? Ahí sí daría Sí, 175 unidades. Eso era lo que me falta. Claro. Entonces ahí tenemos cómo se comportaría la economía, ¿cierto? Si nosotros queremos expandir el crecimiento, expandir la producción, ya sea mediante una economía en tipo de cambio variable o una en tipo de cambio fijo, mediante el modelo Mundell-Fleming, que es un modelo de corto plazo, bajo una pequeña economía abierta. ¿Ya? No sé súper. si tienen alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Sí, Todo bien. Ya, perfecto. Ah, bueno, lo otro que no les dije es por qué se expandía la curva LM. Eso no se lo dije. Y llegamos acá. Teóricamente, si nosotros expandemos la curva IS mediante este gasto fiscal, ¿cierto? Se desplaza hacia la derecha, nosotros llegaríamos a este punto acá, con la curva LM original. Pero eso haría que el tipo de cambio nominal de equilibrio, el que estaría en el mercado internacional, sea mayor que el tipo de cambio fijado por el Banco Central. Entonces, haríamos lo mismo de los arbitrajistas. En ese caso, irían arriba, por ejemplo, aquí estamos, claro, irían al mercado internacional, invertirían en pesos, ganan, por ejemplo, dólares, y luego con esos dólares van al Banco Central y le dicen, mira, yo tengo estos dólares, cámbiame por tus pesos para tener una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, al darle pesos al arbitrajista, el Banco Central está expandiendo la oferta monetaria. la oferta monetaria. Claro. Y por eso es que se expande la curva LM1 a LM2. Eso es lo que me faltaba mencionar.
Esa sería entonces la ayudantía 4. Un poco compleja, pero yo creo que si le dan una vuelta, si se leen la pauta, van a entender todo, ¿verdad? Está toda la Ya. materia aquí. Podríamos decir que sí, podríamos decir Sí. que sí. Así que eso, pues chicos y chicas, no sé si tienen alguna otra duda. No, se agradece. Muchas gracias, Cris, por el tiempo. Gracias, No, no se Cristian. preocupen. Gracias. Ahí como consejo, yo creo que estudiense IS, o sea, el modelo ISLM, estudiense el mundo del Fleming, que yo creo que eso es como lo que tiene más probabilidades de entrar, ¿ya? Más que, por ejemplo, el modelo de Salo, que igual es importante, pero según yo, tienes como más, no sé, es como más tangible, podríamos decir. Es una herramienta más útil el modelo de corto plazo, porque podemos ver, por ejemplo, cómo afectan los shocks de hoy en día y cómo va a afectar hoy en día a nuestras variables. Entonces, según yo, es de mayor importancia que se estudien las últimas dos ayudantías, modelo ISLM y Pundelflem. No digo que no estudien salud, solo digo que le pongan más atención a estos modelos. ¿Ya? Hay más preguntas que pueden entrar. Exacto. Ok. Así que eso, yo me despido y ya yo creo que no los vuelvo a ver, como si yo hago solo micro y macro. Así que ha sido un gustazo Un gusto, compadre. y sí, así que eso, eso. Espero que les vaya súper bien en el certamen, que logren terminar su trimestre bien y eso, que sigan nomás porque saquen la carrera. Toca, vale, gracias. Vale, Gracias gracias. a todos. Gracias, Cristian. Ah, Éxito en todo. Cristian, Nos vemos. gracias. Chao, Vamos. Cuídense, que tengan buenas Chao. noches. Igual, vemos. chao. Chao, compañeros, nos Chao. vemos. Esto. Nos vemos. Bye, bye.